Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y estamos desarrollando un ciclo de conferencias o de charlas formativas para quienes pretendan o quieran profundizar en el tema de la síndone. Hasta ahora hemos realizado 4 charlas, lo que pasa es que una de ellas está dividida en 2, que es la 3A y la 3B, que es la de la historia, y bueno, pues ahora vamos a continuar con la charla quinta, que es en cierta medida con duración directa con la cuarta, lógicamente, que era la de la que hace referencia a la ciencia, la ciencia estudiando la síndone, ¿no? Los estudios científicos de la sábana santa. Y en esta quinta charla, pues lo que vamos a hacer es plantearnos cómo es la huella de la síndone y que, si estábamos diciendo en la charla anterior, pues qué investigaciones científicas se han hecho, aunque las vimos así un poco por encima, pues ahora sí que sería importante que habláramos de las características que tiene esa huella de la síndone. Es decir, sería un poco hablar de las conclusiones que los estudios científicos nos han traído, ¿no? Es decir, lo que nosotros ahora podemos decir. Por eso, una de las formas de organizarnos, y yo creo que es muy sencilla, es hacernos 3 preguntas, que son las que veremos desde aquí hasta el final de este cursillo, ¿no? La primera y la segunda de estas preguntas las veremos en esta charla y la tercera en la charla siguiente. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es la síndone? Es decir, lo que revela la investigación científica que hemos estado viendo en la charla anterior. Segundo, ¿qué no es la síndone? Es decir, una serie de cosas que ya tenemos claras precisamente por la investigación científica. Y tercero, ¿quién es el hombre de la síndone? Porque en el fondo lo que queremos es ver si podemos identificar al hombre de la sábana santa. Pero ya digo que esto será la última de las charlas. Bien, empecemos por tanto con el ¿qué es la síndone? ¿Qué es la síndone? Lo que revela la investigación. Y lógicamente hay que decir que aunque ha habido pioneros, ha habido investigadores a título particular y que, bueno, pues hay muchas investigaciones en torno a la síndone, pues el estudio más importante que se ha hecho nunca es el de el equipo Sturp, quien entre el año 1976 más o menos y 1981 pues estuvo dedicado bueno, iba a decir en cuerpo y alma, pero no es verdad, porque eran todos expertos que se dedicaban a otras actividades profesionales, pero ocupando tiempo libre, como se hace muchas veces en la investigación, pues realizaron ese estudio multidisciplinar, que es el más amplio que se ha hecho nunca, pero que tiene un resultado fantástico, así como la investigación clandestina del año 69 no dio prácticamente ningún resultado, la del equipo Sturp, sobre todo a partir de las jornadas de observación directa del año 1978, pues dio lugar a un montón de publicaciones científicas, como ya decíamos también en la charla anterior. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de ello simplificando mucho? Bueno, de momento, pues tenemos que recordar que los investigadores del Sturp eran gente de primera magnitud, es decir, eran verdaderos científicos, porque a veces, pues cuando se habla de la síndone parece que si un pediatra se dedique a hablar de hematología y cosas así, bueno, está muy bien si es divulgador, pero no se puede considerar investigador a quien no investiga sobre su propio campo, ¿no? O se especializa o en fin, tiene una cierta valoración profesional. Bueno, pues dentro del equipo Sturp pues había casualmente 33 investigadores. Esto lo publica Barry Schwartz en su página web, donde aparece cada uno de los investigadores qué es lo que era. Pero yo quiero destacar, y siempre lo hago, que hay 9 que son el cogollo, la parte central del Sturp, que son científicos del Laboratorio Científico Nacional de Los Álamos, que es un laboratorio de referencia en Estados Unidos. Y también digo siempre que es donde se inventó la bomba atómica, es decir, que son científicos de un cierto nivel. Además, hay muchas otras personas que fueron parte de ese equipo y que estuvieron aportando sus correspondientes investigaciones. Pero nos interesa, sobre todo, centrarnos en la cosa que quería decir aquí, y es que efectivamente el estudio directo de la sábana santa permitió conocer profundamente las características de las huellas que se ven en la sábana de Turín, dejando claro, y esto es lo primero que hay que tener claro, que existen 2 tipos de huellas que son completamente distintos, ¿no? Y esto lo podríamos llamar un poco conclusiones preliminares. Cuando hablamos, o en otra charla relativa precisamente
a las relaciones entre el sudario de Oviedo y la sábana de Turín, pues recogimos estas conclusiones, pero quería volverlas a traer aquí, precisamente porque creo que son lo primero que hay que tener claro. Y podemos reducirnos a 4 puntos. Primero, las marcas que hay en la sábana son de 2 tipos. Hay unas marcas que son de contacto, básicamente manchas de sangre, y luego hay otras que podemos llamar la impronta, la huella del cadáver, que en realidad tienen una formación completamente distinta y no son comparables. Bueno, pues respecto a las manchas de sangre, se formaron por contacto cuando la síndone envolvió el cuerpo tendido de un hombre. Esto es una cosa que es una de las primeras conclusiones. La segunda es que la dirección de la sangre, que se ve en la sábana, prueba que el cuerpo había estado previamente en posición vertical. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, si se hace un estudio del rostro. También que las marcas de sangre y la impronta del cuerpo son 2 acontecimientos separados en espacio y tiempo. Es decir, una cosa es que la llegada de la sangre a la tela y otra es la huella. Pero sorprendentemente, como ya pone de manifiesto Alan Adler con el equipo Sturp, pues debajo de la sangre, una de las cosas que se comprobó es que debajo de donde hay sangre no hay imagen. Las fibras de lino de la síndone no tienen imagen. Es decir, que una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de pensar cómo se ha producido pues la sucesión de huellas es que primero se marcó la sangre y más tarde llegó la impronta a la tela. Eso parece absurdo y es descabellado casi pensarlo, pero es lo que hay. Así que, en definitiva, tenemos que decir que la huella del cuerpo no tiene un mecanismo conocido. Es decir, no se transfiere a la tela por contacto porque tendría un montón de deformaciones, cosa que no ocurre, sino por un mecanismo desconocido que le da el aspecto de la proyección sobre un plano. Mientras que en la sábana, pues las manchas de sangre siguen el contorno, por ejemplo, de la cabeza, y por tanto cuando se estira la tela se ve con una distorsión lateral suficiente. En el caso de la huella del cuerpo, la impronta es como si fuera una imagen realizada sobre un plano, y esto pues no tiene mucha lógica, pero repito, es lo que es. O sea que así que hay que distinguir entre lo que es la huella del cuerpo, que aquí vemos pues una buena fotografía de la síndone, concretamente después del año 2002, que se quitaron todos los parches que tapaban los agujeros, como sabemos muy bien, y en esta huella pues nosotros podemos ver una serie de cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues aparecen heridas punzantes en la zona de la cabeza, marcas de una flagelación, que todo esto lo veremos en detalle en la última charla que nos queda, la lanzada en el costado, el derrame de líquido por la consecuencia de la lanzada que está en horizontal a la altura de los riñones más o menos, en fin, regueros de sangre, etcétera, etcétera. Todo eso lo iremos viendo y por tanto no quiero entrar en ello. Pero una cosa son las marcas que aparecen a lo largo que son más o menos con sangre, pero y otra cosa es la huella del cuerpo completo, lo que nosotros vemos a simple vista. En esta diapositiva lo que hemos hecho es marcar de negro, colorear de negro las manchas que se supone que son de sangre para que quede todavía más claro y para una mejor identificación. Por tanto, manchas de contacto y otras que no se han producido por contacto porque no tienen deformación y son como la proyección sobre un plano. Esto sería el resumen de todo lo que he hecho hasta ahora. Pues bueno, vamos a centrarnos precisamente en estos 2 tipos de huellas. Por una parte, las manchas de contacto pues nos hacen pensar pues una pregunta que el equipo Sturp quiso contestarse, porque se preguntó 2 cosas que es a lo que vamos a dar más o menos contestación. La primera pregunta es si es sangre lo que realmente parece sangre en la síndone, y la segunda, que veremos después, según veamos las características de la impronta, es qué es lo que forma la impronta, es decir, cómo se ha producido la huella del cuerpo. Respecto de la primera pregunta, de si es sangre lo que parece sangre en la síndone, pues luego haremos referencia, bueno, luego será en la última charla, haremos referencia un poco más profundamente, pero tenemos que decir que esto originó una polémica que algunos todavía no han resuelto, porque la información que se tiene sobre la síndone pues depende de la que tenga cada uno. Y hay gente que sabe cosas que han ocurrido últimamente y otros que se han quedado en informaciones de hace muchos años. Entonces, efectivamente, sobre si era sangre o no, se produjo una extraña polémica con un personaje que es Walter Macron, ya fallecido.
Walter Macron llegó a decir que él había hecho unos análisis en la sábana y según él lo que había era óxido de hierro, pero evidentemente no había sangre. Entonces esto es necesario contarlo un poquito, teniendo en cuenta que lo volveremos a contar con más amplitud más adelante. Simplemente decir que Walter Macron era parte de los científicos que se reunieron en el Congreso de Albuquerque, pero no formó nunca parte del equipo STURP. También es verdad que, como nos cuenta Barry Schwartz, en aquel momento pues el mundo no era como es ahora, es decir, la inmediatividad de las comunicaciones era impensable, es decir, la gente se tenía que llamar por teléfono, tenían que quedar en un lugar, tenían para encontrarse, para compartir ideas, tenían que verse físicamente y todo eso pues hace que no siempre quedara la cosa clara, ¿no? Walter Macron, cuando va con el equipo STURP, bueno, él realmente no fue a la investigación directa sobre la sábana santa, sino que le mandaron una serie de portaobjetos con unas muestras que parecía de sangre. Y entonces él encuentra en una de esas muestras óxido de hierro. Y entonces él decide que la imagen de la síndrome está formada por una pintura de óxido de hierro. Bueno, pues eso es una exageración, es decir, porque que haya una muestra que tenga óxido de hierro no significa nada, entre otras cosas porque cuando la sangre es antigua y se oxida, el óxido de hierro pues puede ser una señalización de que ahí hay sangre. De hecho, una de las cosas que no se hizo muy públicas y que muy poca gente conoce, o por lo menos de la que debería, es que el óxido de hierro que encuentra Walter Macron es tamaño submicrón. Y eso evidentemente no se puede hacer a base de limaduras de hierro y un mortero, ¿no? Es decir, que no hay posibilidad de hacer un polvo tan fino de óxido de hierro. Sin embargo, ese es el tamaño que tiene el hierro que está en la sangre. Es decir, que no hay nada que sea incompatible entre lo que dijo Walter Macron y lo que dijeron otros científicos. Concretamente, dentro del equipo STURP sí que estaba el profesor John Heller, que hace un libro fantástico, muy bueno, en inglés, que publica contando cómo él se metió en toda la investigación del equipo STURP, cómo se ofreció como forense y cómo él, bueno, además es muy simpático cuando lo cuenta. Él dice, hice una lista de cosas a favor y cosas en contra para meterme donde no me llamaban, ¿no? Y entonces vio que eran mucho más las cosas contrarias que las que pues eran favorables a que él se metiera en este follón. Y al final terminó diciendo, dice, bueno, pero había una que era decisiva, que es que me interesaba muchísimo el tema y quería participar. Bueno, y eso fue lo que verdaderamente fue decisivo. Pero es verdad que él explica en este libro, que es reporte, diríamos traduciéndolo mal, ese informe sobre la sábana de Turín, lo que él cuenta es cómo llegó a cada una de las conclusiones que obtuvo y cómo tuvo una discusión con Walter Macron, pero que era un poco incomprensible, ¿no? Se le citó varias veces, no acudió a las reuniones, en fin, etcétera. Y luego, curiosamente, Walter Macron funciona totalmente por libre y además con una corporación que era la corporación de Walter Macron y la publicación de Walter Macron, es decir, nunca jamás contrastó sus opiniones con el resto del equipo o con la gente del equipo STURP. Pero bueno, tengo que decir que, bueno, yo creo que quedó bastante claro con el paso del tiempo quién tenía razón, ¿no? Walter Macron se quedó con la idea de que él había descubierto que la sábana santa era una falsificación y claro, cuando salió la prueba del carbono 14, pues saltó a la palestra diciendo que él ya lo había dicho, etcétera, etcétera. Pero esto hoy día, pues como las cosas se van a su sitio, evidentemente no se puede parangonar en absoluto el estudio que hizo uno y el estudio que hizo otro, sobre todo porque lo que hizo Heller fue pues buenamente poner a la discusión pues sus conclusiones y además la razona completamente, mientras que Walter Macron simplemente pues estaba haciendo publicidad con sus propios medios y sus propias publicaciones, ¿no? Bueno, lo cierto es que Heller, que aquí lo vemos en un momento precisamente compartiendo ideas con algunos otros miembros del equipo STURP, pues Heller dejó perfectamente determinado que se trataba de sangre, es decir, es una sangre muy antigua que está degradada, está degenerada, pero tiene elementos orgánicos pocos, pero inorgánicos los que tiene que tener la sangre, ¿no?
Aparte de que, bueno, pues hay yo no soy especialista en medicina y no quiero meterme mucho en concretar esto, pero bueno, queda clarísimo que se encuentra hematoporfirina, en fin, una serie de detalles que él cuenta en su estudio y va valorando por qué considera que efectivamente se trata de sangre. Pero en el momento en que se encuentran glóbulos rojos, pues ya no hay nada más que discutir. Es decir, aquí hay una fotografía de lo que puede ser un glóbulo rojo, pero además, bueno, pues no solamente eso, sino que junto a Heller, pues aparecerá después, porque los del equipo Sturm, ante la discusión, se van a un hematólogo especialista en grupos sanguíneos y además muy conocido en Estados Unidos, judío, creo que era de Nueva York, pero no estoy seguro, y el doctor Alan Adler, que es este personaje, pues es de los que deja claro que efectivamente es sangre, y sangre muy antigua, pero es sangre humana. Y el profesor Baima Bolone, de la Universidad de Turín, según vimos el día anterior, en la charla anterior, pues él concreta por el método de los antígenos fluorescentes que es sangre del grupo AB. Bueno, pues todo esto parece que está en la misma línea. Pero para hacer algunas citas que yo creo que vale la pena tener claras, pues por ejemplo, el profesor Alan Adler dice en la Academia de las Fuerzas Aéreas de Colorado Springs, en Colorado, ya en la reunión del año 1979, si esto no es sangre, me como el microscopio, ¿no? Me como este microscopio. Él estaba totalmente convencido de que era sangre, no era cristiano, no tenía ningún interés especial en determinar que la sangre era la sangre de Cristo, ni nada de eso, y de hecho la fotografía en la que está con los brazos abiertos o con las manos abiertas, yo creo que es de sorpresa cuando le dijeron de dónde procedía la sangre, porque no le habían explicado en qué estaba trabajando estos científicos de Colorado, ¿no? También Adler, en el Symposium de New London, concretamente 2 años después, concluyó que es tan cierto que hay sangre en la síndrome como en nuestras venas. Conociendo al personaje, yo tuve la suerte de conocerlo en un congreso en Niza, el año 93, la verdad es que era un personaje bastante curioso. Y una persona que no tenía que demostrar nada, era súper conocido por todo el mundo, y la verdad es que tenía una forma de hablar así muy, muy americana, y eso de hay sangre como en nuestras venas, pues le pegaba muchísimo que lo dijera, ¿no? De una forma un poco más seria, el profesor Baima Bolone publica en Sindon, en 1985, lo siguiente: estudiados los antígenos eritrocíticos M, N y S, se han encontrado un gran parecido con los de los hebreos yemeníes actuales, considerados unos de los semitas más puros, porque los judíos yemeníes son los que menos contacto han tenido con los pueblos limítrofes y por tanto, bueno, pues se considera que el grupo sanguíneo y las características biológicas pues apuntarían a una coincidencia con una hipotética identificación con el caso de Jesús. Pero aparte de esto, no solamente se encuentra sangre, ¿no? Se encuentran algunos otros elementos que deberían existir de ser auténtica la síndrome. Es decir, si esto ha envuelto un cadáver, pues tiene que tener también otro tipo de restos. Y efectivamente, pues como está ampliamente publicado, pues se encuentra pues pigmentos biliares, se encuentra todo tipo de cosas, y entre ellas pues tejido epitelial de piel humana de varón, que tiene más grosor que la de mujer, y por tanto esta es de hombre. Tejido muscular en la zona de la espalda, en fin, una serie de detalles que nos indican que esto, como hemos dicho tantas veces, no es un cuadro, es una tela que ha envuelto un cadáver real. Bueno, entonces estas marcas, las marcas de sangre, están siguiendo el contorno de un cuerpo. Entonces basta decir que hay algunos detalles que son realmente muy especiales, ¿no? Manchas de sangre que se salen del contorno de la imagen o que están donde tienen que estar. Por ejemplo, hay una mancha que está en la parte externa del brazo, creo que es el brazo derecho o el izquierdo, no sé, pero que está claro que indican que la sábana ha estado envolviendo el cadáver y ha manchado la sangre, y después ahora, pues al verla estirada, pues ese es un reguero que parece que se salga del brazo, pero está donde tiene que estar, ¿no? Así hay muchos detalles. Entonces, en cuanto a la segunda pregunta, es, bueno, donde no hay sangre, ¿qué forma la impronta? Esto es lo que habría que saber, ¿no? Y entonces, para determinar qué forma la impronta, lo que hacen los americanos es pues determinar cuáles son las características de esta huella, de esta imagen, ¿no? De la impronta del cuerpo.
Por supuesto que esto, ¿cómo lo podemos conocer? Bueno, pues hay una gran cantidad de publicaciones científicas del equipo STURP. Nosotros las tenemos prácticamente todas, que hemos ido recopilando, pero hay que decir que en 3 años el equipo STURP nada menos que publica 27 publicaciones en revistas científicas. Y son revistas que tienen a las que, bueno, esto quizá sería bueno matizarlo porque no todo el mundo sabe lo que es una revista científica, pero bueno, las revistas científicas tienen lo que se llaman los referees, tienen una especie de tribunal que te pone todo tipo de inconvenientes con relación a lo que quieres publicar. Entonces tienes que demostrar absolutamente todo y bueno, pues por lo menos tienen un control, cosa que no se hace cuando es una publicación o una autopublicación, que evidentemente tú puedes publicar lo que quieras y eso no tiene ningún tipo de garantía. Cuando publicas una revista científica por lo menos ha pasado por una serie de controles. Bueno, pues en 3 años que se hagan 27 publicaciones en revistas científicas es muy interesante, porque demuestra que había una enorme cantidad de material que podían ir publicando. Y algunas pues son publicaciones muy grandes y otras pues mucho más pequeñas, pero en cualquiera de los casos pues tienen un cierto rigor. Desgraciadamente las publicaciones del equipo STURP, sobre todo sobre la naturaleza de la síndone, pues no son muy conocidas en España. Aquí tenemos el único caso que yo he conocido que se publicara en español, pues algo de lo que había hecho el equipo STURP, esa publicación que tradujo el padre Carreño, del libro que publicó Planeta, que se llamaba Dictamen sobre la sábana de Cristo, que era una traducción de Benedict on the Shroud, que, como digo, fue el padre Carreño quien lo tradujo, que era un gran especialista de la síndone y además pues era un salesiano que tenía conocimientos científicos suficientes como para traducir bien este libro. Planeta publicó muchísimos, esto es la 3ª edición, pero publicó 20 y tantas ediciones de ese libro que hizo muy famosa la síndone en España, pero la verdad es que a nivel general pues se conoció relativamente poco lo que había hecho el equipo norteamericano. Y más recientemente la revista Linteum, la revista del Centro Español de Sindonología, ya en el año 2009 lo que hace es que hace casi un monográfico que tiene como objetivo pues recordar un poco qué había hecho el equipo STURP. Y yo creo que tuvo la posibilidad de divulgar en cierta medida, por lo menos en cuanto a nuestros socios, qué es lo que hizo el equipo americano. Bueno, pues basándonos en esto e intentando ser muy sintéticos, pues vamos a ver que en realidad la gran aportación del equipo STURP es darse cuenta de que las características de la sábana santa son 9 y que estas 9 características, que se dan todas ellas en la síndone, excluyen la posibilidad de falsificaciones, y eso realmente es lo que tenemos que decir. De momento, ellos mismos cuentan en el libro Dictamen sobre la sábana de Cristo, que se dieron cuenta de que había 2 características que no necesitaban una comprobación porque ya tenían una comprobación anterior a su propia llegada, que es que lo que llaman un poco el pre-STURP, porque en la Sábana Santa tuvo un incendio que dejó unas marcas que todos conocemos realmente muy impresionantes sobre la sábana, en el incendio de 1532. Sin embargo, pues antes de eso, en la síndone ya había 2 tipos de marcas que nos permiten conocer 2 características de la sábana, ¿no? Porque, por una parte, la sábana se había quemado en el incendio de 1532, tuvo que haber una gran cantidad de calor y eso supuso pues una alteración de la temperatura pues brutal, porque hay que tener en cuenta que para que se funda una caja de plata pues tiene que llegar en la fundición a los 920 grados. Eso quiere decir que si se utilizó agua, esa entró hirviendo seguro, y aparte de eso pues ya la sábana tenía una serie de marcas que se ven también pues en diversos lugares de la sábana, ya que hemos mencionado anteriormente. Bueno, pues de estos cambios de temperatura tan bruscos y de la seguridad de que la sábana ha estado empapada de agua y que no obstante pues no se ha corrido la pintura, que es una de las cosas que más impresionó a algunos de los científicos, pues podemos deducir 2 características. Son por una parte la estabilidad térmica y por otra parte la estabilidad hidrológica.
Quiere decirse, por tanto, que junto a donde la tela se quemó, y la verdad es que teniendo en cuenta que ha habido una alteración de temperatura muy fuerte, pues no ha ocurrido como sí ocurriría cuando se tratara de algún tipo de pigmento, que es que el cambio brusco de temperatura y el cambio pues de zonas prácticamente quemadas habría alterado el color de la pigmentación de los próximos centímetros, ¿no? Y sin embargo, pues esto no ha ocurrido. Es decir, la huella, la impronta del cuerpo es la misma en zonas limítrofes a las quemaduras y en zonas que están alejadas de esas quemaduras. También pasa lo mismo con la estabilidad hidrológica. Se ve claramente que estas marcas de agua han dejado, pues sí, han hecho que la suciedad o los materiales añadidos hayan dejado un cerco, pero curiosamente esa estabilidad hidrológica no ha alterado, o sea, no se ha alterado, no se ha corrido la pintura, diríamos. En segundo lugar, o tercero, si contamos estas dos características, la tercera característica sería la ausencia de pigmento. Es decir, esto es algo que se puede comprobar simplemente mirando con microscopios importantes, ¿no? Pero, por ejemplo, de una forma muy sencilla, y por supuesto viendo la espectrografía de las muestras tomadas, ¿no? Pero, en cualquier caso, pues una de las formas más fáciles de verlo esto es que si comparamos la sábana santa con las copias pintadas que existen a partir del siglo XVII sobre todo, pues esas copias, en ellas se ve perfectísimamente la existencia de pinceladas, la existencia de líneas, de contornos, que puesta al trasluz la sábana no se ve la impronta del cuerpo, sí que se ve lo que en la sábana existe. Por ejemplo, las zonas donde hay sangre, donde hay material añadido por el agua o algunos detalles concretos de marcas que han llegado por contacto a la sábana, pues todas estas se ven al contraluz. Pero si se pone con luz transversal y nos fijamos en la huella del rostro o del cuerpo, pues está desaparecido. Y ha desaparecido porque no hay material que esté haciendo más opaca la tela en ese punto. Entonces, esto es muy curioso, ¿no? O sea, la imagen, la impronta del cuerpo es transparente desde ese punto de vista. ¿Qué es lo que la forma? Bueno, pues hay una degradación de la celulosa, que es lo que le da cierto color, pero no es un color pintado. Si comparamos pues con lo que ocurriría con un cuadro, pues la verdad es que se ve clarísimamente la diferencia. La cuarta característica también es la superficialidad. Es verdad que las manchas de sangre sí han atravesado la tela y tienen un material que se ve clarísimamente, pero lo que es la huella, la impronta del cuerpo, no. Es muy superficial. De hecho, lo que dijo el doctor Adler, y hay un documental en que lo cuenta, dice: si un hilo fuera del tamaño de mi brazo, solamente tendría huella, solamente tendría impronta, pues las fibras que serían el equivalente al vello superfluo o superficial, mejor dicho, de mi brazo, ¿no? Es decir, que solamente algunas fibrillas son las que han cambiado de color, y es la mayor o menor densidad de estas fibras, que todas tienen el mismo color, la mayor o menor densidad la que produce a nuestros ojos un punto más claro o más oscuro. O sea que aquí tenemos un detalle también importante, ¿no? Es decir, es una imagen absolutamente sutil, sin ningún tipo de contorno de línea parecido. Una quinta característica sería la estabilidad química, es decir, hay las fibras estas que tienen imagen, tienen un color pardo amarillo que se ha intentado quitar. El equipo Sturbe intenta 300 tipos de decolorantes y no consiguen que se vaya ese color, porque según ellos lo que ocurre es que no es que sea la fibra que esté coloreada, sino que es una fibra degradada, y esa degradación no se puede eliminar porque es la de la propia fibra, ¿no? Entonces ellos toman muestras de zonas con imagen, sin imagen, etcétera, y sus análisis lo que les lleva es a pensar que lo que hay ahí es una degradación de la celulosa del lino, de las fibras más superficiales de algunos hilos, que eso es lo que forma la imagen. Por tanto, no se puede eliminar ese color. Otra característica que está relacionada con la posibilidad evidente de que no se trata de una pintura, y es la no direccionalidad. Es decir, cuando hacen el estudio correspondiente, concretamente este lo hicieron en el Jet Propulsion Laboratorio de Pasadena, como se ve en la placa de la izquierda, pues ellos ven que hay
un punto, o sea, mejor dicho, que la imagen está, dijéramos que está como proyectada perpendicularmente al lienzo, pero no hay una direccionalidad de la imagen, como ocurriría, por ejemplo, si se tratara de algún tipo de pintura, aunque fuera con puntillismo, aunque fuera una imagen hecha con acuarela, siempre cuando se distribuye el color se le da una direccionalidad. Y esto precisamente es una de las cosas que se estudia para ver si hay una falsificación o no, porque cada pintor pinta de una manera. Entonces, estos procedimientos que se utilizan habitualmente pues, en el estudio de obras de arte, pues nos permiten conocer muchos detalles. Y en el caso de la síndone, pues no hay direccionalidad, es una proyección sobre un plano prácticamente. Otra característica que conocemos desde el principio de estas charlas es la negatividad. La imagen de la síndone es una imagen muy sutil, muy suave, sin contornos, sin líneas, pero tampoco se termina de interpretar bien hasta que no ves el negativo fotográfico. Y el negativo fotográfico es donde nosotros entendemos la imagen. Es decir, de tal manera que se ha dicho que el negativo fotográfico es el positivo óptico, es decir, lo que nuestros ojos ven como la imagen real del hombre de la síndone está en el negativo. Una octava característica es la pormenorización, es decir, hay una gran cantidad de detalles que pueden pasar desapercibidos a quien no estudia la sábana con profundidad o con detalle, pero cuando se le dedica tiempo, se ven ampliaciones, se estudia, pues se ve que nos da muchísima información. Esa pormenorización pues es alguna de las detalles que nos permiten reconstruir qué ha pasado con el hombre de la síndone, los veremos en la charla última, pero está claro que esta es otra de las características, ¿no? También, pues como también dijimos en la charla anterior, la información tridimensional es otra de las sorpresas de la sábana santa. Es decir, no hay imagen solamente en los puntos de coincidencia, de contacto entre el cuerpo y la tela, sino que hay zonas del cuerpo que es imposible que hayan tocado la tela, que aparecen reflejadas en la huella, en la impronta, solo que con una proporción, o sea, en proporción a la distancia entre la tela al cuerpo en cada punto, pues hay mayor o menor intensidad. Eso es lo que quería decir. Es decir, que es una intensidad variable según el relieve de un cuerpo. Por eso la imagen interpretada por un ordenador se puede interpretar como una imagen en 3 dimensiones, porque hay una variabilidad de la mayor o menor densidad de la imagen en cada punto según el relieve del cuerpo. Por tanto, la información tridimensional es la novena característica que los americanos del STUR pues destacan. Entonces, de acuerdo con esto, lo que tenemos que decir es, si las manchas de sangre, el único problema que plantean es si la sangre es auténtica, si se ha conservado, si no se ha conservado, si están los elementos que tienen que estar, y todo eso queda ya claro, pues las características de la impronta pues nos llevan a un callejón sin salida, ¿no? Porque estas 9 características colocadas por ejemplo, en este gráfico que se hizo en 1981, pues nos permite ver con qué procedimientos podríamos conseguir alguna de estas características buscadas adrede, que esto es la segunda parte, para que alguien buscaría, por ejemplo, una imagen que tuviera el efecto de la tridimensionalidad o la negatividad, en fin, hay una serie de detalles que no hacían falta si se tratara de una falsificación, teniendo en cuenta sobre todo que a lo largo de la historia no había posibilidad de comprobar que esta falsificación se hubiera realizado. Pues bien, repito, si colocamos todas estas características y vemos las distintas teorías que se estaban planteando hasta 1981 y después se pueden descartar muchas otras pues haciendo lo mismo, es decir, viendo la teoría tal o la teoría cual, si produciría esas nueve características de la imagen. Si sale un no en alguno de estas características, tenemos claro que la sábana no se ha producido de esta manera. En este gráfico hay que destacar que, claro, en el año 1981 y concretamente en el libro Verdict on the Shroud, es decir, dictamen sobre la sábana de Cristo, se lanza una hipótesis que no es del equipo STUR, la lanzan los autores, según los cuales la imagen de la sábana se podría haber producido como consecuencia de una radiación. Claro, esto es una hipótesis que es indemostrable y luego volveremos sobre esto, pero porque se ha vuelto a plantear muchas veces. Pero de momento lo que sí que hay que decir es que la radiación tendría que tener como foco al cuerpo, tenía que ser una radiación instantánea, tenía que ser
como vemos, absolutamente superficial, con una gran cantidad de detalle, pero sobre todo tendría que tener distintas intensidades según la distancia para que produjera una imagen tridimensional. Pues bien, no hay posibilidad de obtener una imagen que sea tridimensional y pormenorizada, es decir, con detalle fino y sin embargo con distintas intensidades según el volumen. Esto, ya digo, lo trataremos después un poco más ampliamente. Pero lo decía porque dentro de esta gráfica hay un posible, en la última línea, que sea una radiación de calor, de luz o no se sabe de qué, porque no hay ninguna radiación así. Pero vamos, esto es como decir que un círculo cuadrado solucionaría el tema. No hay posibilidad de que haya un círculo cuadrado. Por tanto, la cuadratura del círculo es una cosa que se ha buscado muchas veces, pero no se ha conseguido plenamente. Entonces, dentro de las distintas teorías, pues basta con que haya un no para que descartemos la posibilidad. Y aquí ese posible que en 1981 se pensaba que se podía obtener, pues ha quedado claro que no lo es. Por tanto, no hay ninguna teoría, como vemos, anterior a 1981 y después veremos algunas posteriores a 1981 que explique la sábana. En definitiva, entonces, ¿qué es lo que forma la huella? ¿Qué es lo que forma la impronta? Pues como he dicho antes, y vale la pena aprendérselo bien, es la degradación de la celulosa del lino en las zonas más superficiales de algunos hilos lo que forma la imagen. No es pigmento, no es vapor, no es vapor y contacto, no es ninguna de las características que hemos visto o ninguno de los métodos que hemos visto en la gráfica anterior puede justificar la imagen de la síndrome. Entonces, bueno, esto es una enorme contribución del equipo Sturm y vamos a leer algunas de las conclusiones que publicaron en 1981, porque vale la pena pues, leer directamente lo que dicen los científicos. Y dicen lo siguiente: no se han encontrado en las fibras ni pigmentos, ni pinturas, tintes o manchas. La radiografía, la fluorescencia y la microquímica de las fibras confirman que no es posible que la imagen fuera creada con pintura. La evaluación ultravioleta e infrarroja confirman estos estudios. A mí me llena de, vamos, me deja atónito que todavía en pleno siglo XXI haya gente que diga, no, pero la sábana santa puede ser una pintura. Vamos a ver, entonces ya podemos admitir que existen los brujos o nos dediquemos, yo que sé, a echar las cartas. O sea, vamos a ver, si no es posible que fuera una pintura y hay procedimientos físico-químicos para descartarlo y están descartados, ¿por qué se sigue diciendo cosas que son absurdas, ¿no? Bueno, pues hay gente que está empeñada en hacer este tipo de cosas. Pero yo ya diría punto y aparte, ¿no? Seguimos leyendo. Dice, los aumentos de imagen en el ordenador y el análisis mediante un aparato conocido como analizador de imágenes VP8 demuestra que la imagen contiene codificada información única y tridimensional. Esto es lo que hemos explicado. Más adelante dicen, la evaluación microquímica no ha descubierto ni especias, ni aceites, ni otras sustancias bioquímicas que produce el cuerpo o bien en la vida o bien después de la muerte. Está claro que hubo un contacto directo de la síndrome con un cuerpo, no obstante. Sin embargo, aunque este tipo de contacto puede explicar algunas características del torso, es absolutamente incapaz de explicar la imagen del rostro con la alta resolución que ha sido ampliamente demostrada por la fotografía. Podemos concluir por ahora que la imagen de la síndrome es una imagen de un verdadero humano, un hombre flagelado y crucificado, no es producto de un artista. Continúan. El problema desde el punto de vista científico es que algunas explicaciones que podrían ser válidas desde el punto de vista de la química son imposibles en la física. Por el contrario, ciertas explicaciones físicas que podrían resultar atractivas son imposibles de sostener por la química. Para llegar a una explicación adecuada de la imagen de la síndrome, la explicación debe ser aceptable científicamente desde el punto de vista de la física, la química, la biología y la medicina. Y concluyen. El consenso científico es que la imagen es el resultado de algo que provocó la oxidación, la deshidratación y la conjugación de la estructura de los polisacáridos de las microfibras del lino mismo. No se conocen métodos químicos o físicos que puedan explicar la totalidad de la imagen. Tampoco pueden explicar la imagen de forma adecuada ninguna combinación de circunstancias físicas, químicas, biológicas o médicas. El equipo Sturm en total calcula que le dedicó 150.000 horas de estudio, sumando el tiempo de todos los componentes, a la sábana santa.
Y después de un estudio exhaustivo, lo que terminan diciendo es, como consecuencia de esto, el problema de cómo se produjo la imagen o de lo que la produjo sigue siendo, ahora como antes, un misterio. Bien, pues esto es algo que hay que tener en cuenta y que hay que valorar. Es decir, estos señores publican la física y la química de la síndrome en revistas científicas especializadas. Estos señores hacen una serie de pruebas que descartan posibilidades. Pues es incomprensible que este es un tema al que no se le da la importancia que tiene y que se trata como si fuera una cuestión de opiniones. No es una cuestión de opiniones. Y esto hay que dejarlo claro. A partir de aquí, pues vamos a la segunda parte de esta charla, que es qué no es la síndrome. Es decir, qué cosas podemos descartar. Y a este respecto yo he querido hacer un pequeño esquema que podría ser mucho más grande, pero bueno, voy a poner algunos ejemplos. Concretamente podemos plantearnos tres tipos de explicaciones. Por una parte tenemos explicaciones absurdas, pero curiosamente explicaciones que se han mantenido y se han publicado, teorías que se quedan muy lejos, que tienen algunas de las características que podrían corresponder con las características de la imagen, y después pues lo que serían aproximaciones hipotéticas, porque no hay ninguna explicación adecuada. Se pueden crear hipótesis, pero como tareas de laboratorio, o sea, es decir, eso hay que concretarlo en la experiencia y esto pues no se ha conseguido. Pues vamos por partes. En primer lugar, vamos a ver explicaciones absurdas, pero como digo, explicaciones que se han mantenido, curiosamente, incluso han ocupado, ahora ya hace bastantes años, que la verdad es que la inmensa mayoría de la gente que se ocupa de la síndrome realmente no se ocupa, es decir, simplemente en un artículo pues se dice, bueno, unos piensan una cosa y otros piensan otra y ya está, y no se entra en profundidad. Pero al principio, cuando el equipo Sturm dijo que no era una pintura, pues hubo gente que se lanzó a decir lo contrario, simplemente como una opinión. Y es más, por supuesto, cuando salió la prueba del carbono 14, 10 años después de que el equipo Sturm acabara con su investigación, pues se sacaron del baúl todas estas teorías absurdas. Para que veamos de qué tipo de teorías estamos hablando, por ejemplo, pues a mí me llamó mucho la atención un artículo. Bueno, hay que decir que existe una tesis doctoral sobre el tratamiento de la prensa al tema de la sábana santa, que es concretamente la tesis doctoral en periodismo que hizo nuestro socio Andrés Brito y que se puede consultar, ¿no? Entonces ahí se ve pues un estudio mucho más exhaustivo. Pero dentro de los absurdos, pues por ejemplo pudimos leer, me parece que era Diario 16, que bueno, pues en un artículo dedicado al misterioso sudario, con la equivocada denominación de sudario para la síndrome, pero que vale la pena leerlo. Dice Richard Luckett, profesor de Historia Eclesiástica y Medieval de la Universidad de Cambridge, ya se ve que era un científico importante, respaldó la información asegurando que la tela era más precisamente de 1300. Esto era a raíz de la prueba del carbono 14. O sea, este señor sabía más concretamente que era del año 1300 la sábana. Época en la que la exagerada veneración y demanda de reliquias alentó un fabuloso negocio de falsificaciones de todo tipo. Vale, un brindis al sol. Esto puede ser cualquier cosa, pero bueno, también es verdad que el periodista no sabemos si recogió con exactitud lo que dijo este señor, pero bueno. Pero terminaba diciendo, el profesor de Cambridge piensa que el lienzo debe haber sido empleado como estandarte en procesiones medievales, en las cuales se manchó con sangre de algunos flagelantes. La figura humana, cree, puede ser los restos descoloridos de una imagen pintada. Pues no, no puede ser los restos descoloridos de una imagen pintada. Y desde luego pensar que la sangre arterial vaya al sitio que toca, la sangre venosa, que la herida del costado aparezca una mancha de sangre ahí y que todo eso sea consecuencia de los flagelantes que van delante, yo me pregunto, esto en una procesión, yo me pregunto si alguien con dos dedos de frente puede publicar esto. Bueno, pues se puede publicar con tranquilidad. Más cosas absurdas, por citar algunas. Por ejemplo, pues se lanzó una teoría, ¿verdad?, que todavía no está, bueno, todavía de vez en cuando pues hay ecos de estas estupideces. Pues por ejemplo, hubo toda una línea de investigadores
que lo que dijeron fue que lo que había era una conspiración, ¿no? Es decir, que la sábana santa demostraba que Jesús no había muerto en la cruz y que por tanto la Iglesia había querido acabar con la síndone, quitándole la credibilidad que tuviera para que no se llegara a ninguna conclusión que pusiera en duda el dogma. Entonces, ahí, bueno, pues según esto tenía que ser una conspiración en la que participaran los papas, participaran un montón de personas y que todos habrían hecho, bueno, habrían falseado los resultados para conseguir que saliera que la sábana era falsa, porque lo que interesaba era decir que este no era Jesús, porque si no podíamos encontrarnos con algún problema. Otras teorías tan insólitas como por ejemplo que la sábana es realmente la imagen de Jacques de Molay. Jacques de Molay, el último caballero, bueno, el último maestre de la Orden de los Templarios que murió pues quemado en la hoguera. Y entonces dices, bueno, ¿por qué tendría que ser Jacques de Molay? Pues evidentemente por la apariencia que tendría muy parecida a la de Jesucristo. Barba larga, y pelo largo, barba, bigote, etc. Entonces, claro, tenemos un dibujo de Jacques de Molay, pues como se parece mucho al hombre de la síndrome, pues tiene que ser Jacques de Molay. Entonces, pequeño detalle, hombre, Jacques de Molay se quemó en la hoguera, por tanto, su cuerpo estaría completamente chamuscado, no quedaría nada, como después lo van a meter en una sábana y quedar su huella. Bueno, pues esto era tan sorprendente como que decía que, claro, como el cuerpo estaba caliente, al colocarlo en la sábana, pues se habría dejado una huella con pelo y todo, es decir, de un cuerpo chamuscado o carbonizado. Verdaderamente son cosas absurdas. Pues esto se ha dicho, se han publicado libros, en fin, una cosa sorprendente. Por supuesto también está la teoría de que en realidad la imagen del hombre de la sábana es la imagen de Leonardo da Vinci. Así lo dijeron pues Pinckney y Prince en una publicación que se publicó primero, lógicamente, en Inglaterra y después llegó a traducirse al español, que vemos aquí, por la editorial Martínez Roca, y lo que decían además es cómo había hecho Leonardo da Vinci la imagen suya para falsificar la sábana. Bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza, luego nos referiremos un poquito a esta teoría con más detalle. Pero por el personaje Leonardo da Vinci, pero hombre, vamos a ver, si esto ha envuelto un cadáver, es decir, Leonardo da Vinci no pudo autofotografiarse, que eso es lo que decían, pero sobre todo es que Leonardo da Vinci no murió, pero es que no encajaban ni las fechas, porque Leonardo da Vinci es posterior, nació después de que se sepa que la sábana santa estaba ya en Francia, ¿no? Es decir, que esto no encaja, pero da igual, es decir, se ha publicado todo tipo de cosas. Luego, descartando todos estos absurdos, tenemos teorías que intentan acercarse a una posible explicación de la sábana. Y en este caso, pues se quedan muy lejos, pero yo hago una distinción entre aquellas que tienen, bueno, que atribuyen a la sábana un origen artificial y las que le atribuyen un origen natural. Dentro de las de origen artificial, la clásica es la teoría de la pintura, ¿no? Es decir, la sábana pues ha sido copiada muchas veces y claro, pues sería una copia más, no habría original, serían todas falsificaciones. Pero lo que es curioso es ver que hay una diferencia fundamental, básica, entre lo que es la sábana de Turín y lo que es las copias, ¿no? Como decíamos cuando hablábamos de la historia, y concretamente pues el cronista del viaje de San Carlos Borromeo, hay tanta diferencia entre la sábana y las copias como entre un hombre vivo y su retrato. O sea, es decir, la diferencia es tan grande que es que no se puede parangonar. O sea, no tiene nada que ver lo que es una copia de la sábana, pero vamos, sobre todo si por ejemplo ponemos el negativo fotográfico todavía es más divertido, ¿no? Es decir, nadie es capaz de hacer un negativo fotográfico perfecto de tal manera que cuando se obtenga el negativo del negativo te salga un positivo óptico, un absurdo completo. Pero vamos, la teoría de la pintura, lo que hay que hacer, y yo creo que es lo más fácil, es compararla con las características que hemos visto que tiene que tener una buena reproducción de la sábana, ¿no? Una auténtica reproducción de la sábana. Y aquí tenemos que prácticamente no hay ninguna de las 9 características que se ajuste a lo que tendrían que ser estas imágenes, una imagen pintada, ¿no? Entonces, por tanto, no hay nada más que decir, ¿no? Ya digo, los detalles de los rostros son muy significativos porque el rostro precisamente como es la zona más difícil de pintar porque es una imagen que tiene pues un relieve muy alto, es decir, precisamente en el rostro, pues claro, las diferencias son enormes. Basta recordar pues que la copia de Alcoy de 1561, que es un regalo del Papa San Pío V
a don Juan de Austria, y que según la tradición la llevó don Juan de Austria durante la batalla de Lepanto, pues era un regalo hecho por un personaje importante, no cogería al primer pintamonas que pasara, y sin embargo hace una imagen que es prácticamente pues un cómic, ¿no? Claro, se me puede decir, bueno, pero es que las pinturas antiguas eran muy imperfectas, pero si encontráramos un artista que fuera capaz de hacer una imagen exacta a la síndone, pues podríamos acercarnos. Hombre, claro, sabiendo cuál es el resultado que se tiene que obtener, pues se puede lanzar el resultado de la teoría de la pintura perfecta. Es decir, si yo quiero hacer una copia idéntica al original de la sábana, puedo hacer una cosa que se parezca mucho más fácil, hago una foto y es idéntica. Pero claro, el tema es, si no hay pigmento, no hay nada más que decir. O sea, si no hay ningún procedimiento pictórico que pueda originar una huella como la de la sábana, pues yo puedo copiar formalmente o morfológicamente algunos detalles de la apariencia del hombre de la sábana como está en la sábana original, pero eso no justifica en absoluto que sea una pintura, ¿no? De hecho, pues estos son los pintores Refo y Cusetti en el año 1898, ya sabiendo que la sábana daba una imagen donde se entendía era en el negativo fotográfico, intentaron hacer pues una aproximación lo más exacta posible a la síndone, pero tampoco. Si le aplicamos nuestra gráfica, pues veremos que la negatividad, desde luego, es discutible, no hay tridimensionalidad, no hay pormenorización, etcétera, ¿no? Hay un montón de noes. Ya digo que aunque hubiera uno, suficiente. Otra teoría que se ha lanzado bastante en serio era la teoría del bajorrelieve repujado. Es decir, pero claro, ahí la dificultad es máxima, porque si lo difícil es hacer la sábana, más difícil es hacer un bajorrelieve perfecto que permita hacer una huella como la de la sábana. Es decir, que ahí, dijéramos, nos complicamos más la vida todavía, ¿no? Por ejemplo, fue una teoría que tuvo mucha fama porque se hizo en un programa de televisión en Estados Unidos, y concretamente el que lo hizo fue un señor que es un ilusionista, ¿no? un prestidigitador, o un mago, dijéramos, un mago norteamericano llamado Joe Nickel, que era presidente de una asociación de escépticos. Porque es curioso, porque hay también grupos que se dedican a discutir sobre los ovnis y tal y cual en contra, que me parece muy bien, pero también meten la sábana en este tema, que no tiene nada que ver en el asunto, porque los ovnis no se han estudiado científicamente, las síndones sí. Entonces no es lo mismo que lo que dice la física, la química y las ciencias reales, las ciencias empíricas que se utilizan habitualmente para el conocimiento, que lo que pueda decir pues un parapsicólogo o una persona que nos dice que todos son energías sensoriales y cosas así. Entonces, pues los escépticos se meten, dijéramos, en el tema de la sábana como si fuera uno más. Bueno, pues Joe Nickel lo que hace es que coge un relieve de Bing Crosby, y entonces pues coloca una tela encima, y entonces con una muñequita pintada con óxido de hierro, pues entonces se dedica, siguiendo un poco la teoría de Walter Macron, hace una cosa que para quien no sepa lo que es la sábana, pues le puede recordar, ¿no? Entonces, pues eso tuvo mucho éxito, la teoría del bajorrelieve repujado. Pues evidentemente lo que no puedes hacer es decir que esto se ha hecho con óxido de hierro si no lo hay. Entonces, no hay nada más que decir. Pero no obstante, si le aplicamos nuestra plantilla, vemos que tenemos muchos noes todavía. Es decir, eso no se puede conseguir. Y aunque se pudiera, pues claro, conseguir un bajorrelieve perfecto, pues también sería ya, como digo, difícil. Ahora bien, hay otro añadido. ¿Cómo es posible que primero se colocara la sangre y luego se hiciera la imagen? Pues esto tampoco tiene ni pies ni cabeza, ni con el repujado ni nada. Quería, y he dicho antes que íbamos a volver a tratar un poquito la teoría la discusión con Walter Macron, porque este señor lo que dice es que ha encontrado óxido de hierro, y también posteriormente siguiendo sus análisis, encontró un fragmento de pintura de Vermellón. Y de hecho publica un libro que autopublica, que se llama El día del juicio para la sábana de Turín, ¿no? Walter Macron entonces dice que ya está claro, se ha hecho con óxido de hierro y que se ha hecho con pintura. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa que es mucho más sencilla, y es que existen decenas de copias de la sábana que se han hecho, muchas de ellas consta expresamente, se han hecho después de pintadas, se les ha dado
se han frotado a veces o se han contactado con el original. Es decir, hay que pensar que quienes estuvieran haciendo copias pintadas y antes de que la pintura se secara completamente, frotaron o tocaron con la sábana original. Y esto se hacía precisamente para obtener una reliquia de contacto. Bueno, pues es perfectamente aceptable que algún fragmento de pintura de Bermellón quedara. El tema es si la sábana está pintada con pintura de Bermellón o no, y si no lo está, tampoco hay nada más que decir, ¿no? Porque además es evidente que si no está pintada con pintura de Bermellón, lo que estamos es ante una situación, como ocurre en tantos otros casos, de contaminación. Es decir, en la síndone se ha encontrado todo tipo de cosas, fragmentos de, bueno, se ha encontrado, ahí vemos una gota de cera clarísimamente, pero también se ha encontrado tierra, se ha encontrado ácaros, como se ve en la última de las diapositivas en la parte inferior derecha, y pues si se hace un análisis exhaustivo pues se encontrarán muchísimas más cosas. El tema es que la sábana no está hecha con ácaros, no está hecha con cera, no está hecha con tierra ni con nada de esto, ¿no? Entonces eso que exista es perfectamente aceptable, pero tenemos que valorarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues, y por eso quería hablar un poco más de Walter Macron, hay que decir que Walter Macron es un personaje que fue muy conocido en los años 70 y 80, primero porque efectivamente tenía un laboratorio muy bueno, eso es verdad, pero que había cometido algún error. Y en este caso, pues vale la pena hablar del curioso caso del mapa de Vinland, que según Walter Macron era falso porque había encontrado un elemento metálico, no recuerdo exactamente cuál era, en el mapa. Entonces, según él, pues esto indicaba que el pigmento no era medieval, sino posterior. Hay que aclarar que ¿qué es el mapa de Vinland? Bueno, pues según cuentan las crónicas, sería un mapa que habrían hecho los vikingos que habrían llegado antes que Colón a América, cosa que por otra parte no hay nadie que lo pueda ni asegurar ni negar, porque es perfectamente aceptable que los vikingos llegaran a América. El tema es que América no se llama Vinland, no es la tierra de los vikingos, porque no hubo una civilización allí a partir de ese descubrimiento, cosa que sí ocurrió cuando llega Cristóbal Colón. Pero que llegaran allí barcos, pues no hay nada que lo impida, y que hicieran un mapa, bueno, pues no hay dijéramos, una exacerbación patriótica para poner el mapa de Vinland como falso, porque puede ser perfectamente auténtico. Bueno, pues Walter Macron había identificado, pues él decía que había encontrado pues algunos restos de un mineral que no era del tiempo en el que se utilizaban las pinturas y que por tanto del tiempo de los vikingos, y que eso no podía ser. Bueno, pues curiosamente después se descubrió que la cantidad era milésimas, entonces lógicamente incluso se demostró que ese metal estaba en el cuero de la vaca sobre el que se había pintado y no en la pintura. Es decir, ¿qué quiero decir? Pues que a veces cuando uno tiene un instrumento suficientemente sofisticado, pero se pasa de calibración y no valora, pues puede encontrar cosas que le llevan a dar conclusiones equivocadas. Es decir, que es perfectamente aceptable que se encuentre bermellón en la síndone y no quiere decir que la sábana esté pintada, o que haya este metal en un mapa y eso no quiere decir que no sea de la época de los vikingos, ¿no? Entonces, cuando se utiliza, como digo, sin valorar el resultado, pues un resultado puede dar lugar a conclusiones absurdas. Claro, en el caso de Walter Macron, como nunca comparó sus datos con el resto del equipo Sturp y nunca se dejó pues buscar una coordinación entre lo que estaban encontrando unos y otros, y además él no vio la síndone, sino que vio simplemente unas muestras y entonces encontró algo de contaminación en las muestras, pues eso no es suficiente como para poder sacar ninguna conclusión. Luego se ha intentado, por supuesto, pues con óxido de hierro hacer una imagen parecida, en fin, estamos en lo mismo del relieve, ¿no? No nos sirve de nada, porque aquí no tenemos ninguna bueno, no nos da, la plantilla no nos da todos los positivos que tendría que darnos. Otra teoría, la teoría de la sábana humedecida. Es muy curioso porque aquí se ha hecho con un sujeto que se ha colocado estratégicamente
y se le ha colocado una tela. ¿Por qué no se cubre la cara? Porque en la cara sí que no hay ningún tipo de posibilidad de que la imagen tenga ni pies ni cabeza, ¿no? Pero, en fin, aquí pues se colocan unos ungüentos, y entonces se coloca la tela y entonces se cubre el cadáver y entonces pues claro se quita y entonces pues puede ser que produzca una huella. Bueno, una huella que no tiene nada de sutileza, como podemos ver, pero desde luego en la cabeza sería un fracaso absoluto. Le aplicamos la plantilla y una vez más nos encontramos que no hay nada que hacer. Otra teoría que se ha planteado, la del bronce recalentado, ¿eh? Es decir, nosotros cogemos una moneda, un relieve, lo calentamos, entonces ponemos la tela encima y entonces ahí se produce una degradación de la celulosa del lino. ¡Ay, parece que nos vamos acercando! Bueno, pues resulta que lo que no se puede es conseguir que no pase la imagen al otro lado de la tela, porque la chamuscadura siempre es muchísimo más de lo que se podría imaginar. Es decir, tendría que ser una huella tan sutil y tendría que estar unas fracciones de segundo en la tela sobre el bajorrelieve, entonces, o sobre el bronce. Bueno, pues esto desde luego nadie lo ha conseguido. Esto es lo mejor que se consiguió y ya se ve que no puedes evitar que la huella pase al otro lado, y en la síndone no lo hay. Pero además le aplicamos nuestra plantilla y una vez más nos encontramos que no puede ser. Teorías diversas. Antes hemos citado a Pinget y Prince. Bueno, pues Pinget y Prince lanzan la teoría de que la sábana era una autofotografía de Leonardo da Vinci. Y entonces, este por ejemplo es el que recoge también el libro de Juan Eslava Galán, El foro de las sábanas ante las reliquias de Cristo, donde, bueno, está tan lleno de errores que a mí me llama con otro nombre, en fin, bueno, es una cosa sorprendente. Pero, bueno, como siempre hay gente que compra cosas y gente que las vende, pues eso es perfectamente lícito. Bueno, pues la teoría de Juan Eslava Galán, que no es más que la traducción del libro y la copia del libro de Pinget y Prince, lo que pasa es que aquí, claro, como Juan Eslava Galán es un señor que ha estudiado historia, pues lo de que sea una foto de Leonardo da Vinci no le cabía en la cabeza, y entonces lógicamente elimina eso, pero todo lo demás es el libro de Pinget y Prince. ¿Y quiénes son Pinget y Prince? Pues un periodista y una contable que se dedican, según dicen ellos, a reproducir la imagen, y además lo hacen con una sencillez pasmosa, simplemente utilizando clara de huevo y algunos otros elementos que se pueden encontrar en cualquier casa, y pues de forma artesanal, en el fregadero de su casa, ellos dicen que pueden conseguir una imagen idéntica a la síndone, ¿no? Y evidentemente utilizando elementos que existían en la Edad Media. Así, y si uno se fija en la foto de la inferior de la parte izquierda de la diapositiva, ¿no ve que ahí hay unos focos impresionantes? ¿Cómo se puede utilizar esto en la Edad Media? Bueno, pues pequeño detalle que se omite en el libro, donde se dice que cualquier persona en el fregadero de su casa puede hacer una imagen como la de la síndone. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Bueno, pues lo que hacen es coger como se ve en las fotografías anteriores, coger un busto blanco, que por supuesto además tienen que reforzar el blanco para que pues refulja mucho, casi le colocan unos focos con muchísima intensidad, y cogen por otra parte una tela, la hacen fotosensible, utilizando pues la yema de huevo o lo que sea, entonces la ponen pegada durante horas, pegada a la tela, pegada o muy cerca del busto, y entonces consiguen hacer pues como una rudimentaria fotografía. Y claro, lógicamente, pues a partir de estos reactivos, o sea, es como inventar la fotografía con otro procedimiento. Es decir, en vez de utilizar el cloruro de plata, por ejemplo, pues utilizar algún reactivo. Bueno, pues efectivamente hacen una cosa que parece muy impresionante, pero hay que decir que no hay reactivos químicos en la síndone, con lo cual ya negamos la mayor, pero es que además en la síndone la sangre no está añadida, y además se corresponde con la realidad, repito, hay manchas de sangre, si se compara con lo que hicieron estos, pues la verdad es que es muy triste, ¿eh? Es decir, hay sangre premortal, postmortal, en fin, y todas estas cosas que sabemos y que no hace falta repetir. Pero vamos, el problema irresoluble es de dónde viene el foco de luz, porque esto es lo que ellos hicieron. Es decir, hacer una caja oscura, o sea, como pues eso, reinventar la fotografía, utilizar una cámara oscura y bueno, dedicarse a iluminar
la cámara con unos lentes y conseguir que se haga una foto. Pero vamos, según estos, Leonardo da Vinci habría inventado la fotografía. Y además tan absurdo que se habría hecho una autofoto para colocarse. Bueno, dicen, no, es que el cuerpo es de un cadáver, pero luego él se colocó la cara. Pues qué tontería más gorda, ¿no? Y nadie fue capaz de interpretarlo, ¿no? Bueno, pues esta es una teoría que se ha dicho muy en serio, es decir, que, bueno, como el proceso de la cámara oscura es un proceso físico que se da en la realidad, pues de alguna manera se podría haber hecho una fotografía, pero claro, si contamos con que tenemos que colgar a un cadáver, porque está muerto, tenemos que colgarlo, claro, si lo colgamos en vertical no se queda en la postura del hombre de la síndrome, porque la postura del hombre de la síndrome es la de una persona que ha muerto, que está en rigidez cadavérica y que los brazos y las piernas están, bueno, los brazos se han replegado sobre el cuerpo, pero las piernas son las de un crucificado y la posición del cuerpo es la de un crucificado. Entonces, de momento habría que crucificar a alguien, pero eso lo omiten. Si colgamos un sujeto, pues la verdad es que la imagen no se parece en nada. Y además, ni la distancia es la que consiguen Pignet y Price colocando una tela pegada, ni por supuesto la luz. Entonces, claro, colocar aquí a un sujeto a la luz solar y claro, el sol a lo largo de las horas va cambiando de sitio. Entonces, bueno, todo esto no encaja en absoluto y no se ha hecho. Es decir, esto es muy gracioso porque son teorías que son ideológicas, o sea, no se han presentado pruebas de que se pueda conseguir algo así. Bueno, y ya pues nos quedarían otras teorías, por ejemplo, las de teorías del origen natural de la imagen, la impronta. Estas eran las clásicas, las que se habían pensado siempre. Hay una que es muy sugestiva porque obtiene el negativo da una imagen que es muy, muy realista, que es lo que se llama el efecto Vogt-Klinger. Seguro que lo he pronunciado fatal, pero hay que tener en cuenta que es lo que pasa, y yo creo que algunos lo hemos hecho, colocas unas hojas o una flor en las páginas de un libro, que eso antes se hacía mucho, entonces se cierra y claro, con el paso del tiempo, pues ¿qué ocurre? Pues que esa flor deja la huella, deja la huella sobre el papel, ¿no? Entonces, claro, ahí consigues hacer un negativo y el negativo pues parece que sea la fotografía de la propia ramita. Bueno, sí, pero claro, primero se tendría que aplicar mucha presión, se tendría que estar durante muchísimo tiempo, eso con un cadáver no se puede hacer porque entre otras cosas el cadáver se corrompe, en fin. Y lo más parecido es lo que se ha estado intentando hacer, que es la teoría vaporigráfica de Dignon, que como sabemos, pues un montón de científicos intentaron reproducirla, ¿no? Es decir, colocar un cuerpo, colocarle una serie de ungüentos, los vapores amoniacales, etcétera, etcétera, pues originan, aún intentándolo hacer con la mejor de las precisiones, pues unas imágenes que se quedan muy lejos de lo que es la realidad. En general, todo lo que sea intentar obtener una huella como la de la síndrome a partir de la corrupción natural de un cadáver es mala solución, porque entre otras cosas en la síndrome no hay síntomas de corrupción del cadáver en absoluto y además los cadáveres cuando se corrompen pues dejan algunas manchas, por ejemplo esto es una tela antigua, ¿verdad?, donde se ven restos de que el cadáver se ha podrido, ¿no? Hay una putrefacción. Pero esto normalmente suele acabar con la propia tela, que termina de corromperse también, pero en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, depende de cómo se vea, pues evidentemente ahí no aparece una huella como la de la síndrome, que no tiene absolutamente nada que ver. Y luego tenemos, por último, las aproximaciones hipotéticas. Estas se basan un poco en lo que dijo el equipo Sturm, parte del equipo Sturm en Benedict on the Shroud, y entonces dijeron que algún tipo de radiación podría originar una huella así. Entonces algunos autores se dedican a ver qué tipos de radiaciones podrían originar una imagen. Y concretamente, pues tenemos algunas teorías basadas en algún tipo de radiaciones. Por ejemplo, en el Congreso de Roma del año 1993, si no me equivoco, el profesor Renaudot, que además es jesuita, nos explicó que había irradiado con irradiamiento neutrónico y protónico una tela y había conseguido obtener varios distintos tonos de la huella sobre un lienzo de lino.
Y además había comprobado que como efecto colateral aumentaba la cantidad de carbono 14. Entonces, durante un tiempo se pensó que esta podía ser una posible explicación. El problema es que si nos ponemos en el punto de vista de la ciencia, lo que tendríamos que decir es que nadie explica por qué tendría que haber un flujo de protones y neutrones de un cuerpo que esté en una tumba. Entonces, eso desde un punto de vista de la física no tiene ni pies ni cabeza. Es decir, sí, esta irradiación podría originar una huella, pero ¿y por qué se tendría que producir una irradiación de un cuerpo muerto? Esto, si nos vamos, como digo, a la ciencia, no hay nada que decir tampoco. También pues se han hecho y se han presentado en algunos congresos pues algunas sugerentes pues pistas, ¿no? De lo que podría considerarse como una pista de cómo podría originarse la imagen. Por ejemplo, pues esto es curioso, pues una fotografía hecha con una termografía, es decir, colocar un sujeto, colocarle una tela encima y luego ver que por el calor del cadáver pues la imagen que se produce es una especie de espectro que aparece en la tela que está más caliente en las zonas de contacto, pues que, bueno, pues podría ser algo parecido. Bueno, parecido. Y cómo se concreta y cómo se hace que esa imagen quede fija ahí. Bueno, también hay otra teoría, la teoría de la imagen electrostática, que dice también que, bueno, pues que dependerán las distintas intensidades, la distancia. Con esta teoría se consiguió hacer unas sugerentes huellas de un rostro, y ahí vemos el de la síndone y el del experimento hecho en el laboratorio, que bueno, se presentó también, yo no sé si al Congreso de Bolonia, bueno, no sé, a uno de los congresos que se hicieron en Italia, pues se presentó esta imagen. Y una de las cosas que dice es que, bueno, no es una imagen tan vasta como pasaría si se hace una imagen dibujada, pintada, y que concretamente dice que el aspecto, pues, blando, el aspecto mórbido de la imagen, pues es una imagen muy suave, muy sutil, pero tampoco nada nos hace pensar que la síndrome esté producida de esta manera, o por lo menos no somos capaces de pensar por qué un cadáver tendría que haber producido una huella de este tipo. Otro tipo de radiaciones, pues por ejemplo, nada menos que el profesor Auguste Azeta, pues presenta también una experiencia que se había hecho con él mismo, ¿no? Que se había pues irradiado o se había, bueno, realizado una infiltración de radiación, de algún tipo de, no sé exactamente los detalles, pero de algún tipo de elemento irradiante, y había conseguido pues que, bueno, originar una imagen que según él se parecería a la síndrome. No es verdad, porque lo que se ve aquí es que hay una serie de elementos que son internos del cuerpo que se ven completamente distintos. No es una imagen superficial, es una imagen profunda del sujeto. Y aunque se puede hacer una fotografía y encontrar que esa fotografía puede tener una información en cierta medida tridimensional, pues no se puede ir mucho más lejos tampoco. Es decir, estos son todo hipótesis que se ha intentado experimentar, se ha visto que se podría conseguir algo y entonces se ha considerado que eso podría ser una pista, pero no se ha podido ir mucho más allá. Realmente, pues para concluir, dijéramos, esta parte de las teorías y de las hipótesis, nos tenemos que plantear una pregunta, y es si podría ser fruto de una radiación instantánea emanada por el cuerpo, independientemente de cuál sea el tipo de radiaciones o de los procedimientos que estemos utilizando. Entonces, yendo al fondo del asunto, o yendo a la morfología del asunto casi, pues tendríamos que decir que tenemos un problema irresoluble. Como he dicho, un tipo de radiación desconocido es no decir nada. Decir que la imagen de la síndrome tiene las características de una radiación, pues lo mínimo es que tendríamos que distinguir que hay dos tipos de radiaciones. Hay radiaciones que son colimadas y radiaciones no colimadas. Una radiación isotópica no colimada es aquella que produce la salida de los haces de luz en todas direcciones. Por ejemplo, la que produciría una bombilla clásica. Nosotros encendemos la bombilla y entonces esta ilumina alrededor, y efectivamente eso es una imagen que según te alejas de la bombilla pues pierde intensidad, según te acercas tendría más intensidad. Si consiguiéramos, dijéramos, dejar fija la imagen con una radiación no colimada,
es decir, fijar, mejor dicho, la imagen a partir de una radiación no colimada, pues podríamos entender que pudiera existir una imagen con distintas intensidades. Esto podría, en cierta medida, si se pudiera hacer muy perfecto, obtener una imagen tridimensional, pero no habría ningún tipo de detalle, ¿eh? Es decir, lo que tendríamos es que pues haces de luz en todas direcciones y por tanto la intensidad variaría según la distancia, pero no habría la imagen de un rostro, por ejemplo. En el supuesto que hemos hecho, vamos a suponer que ese cadáver está irradiando. Si lo que buscamos es una radiación colimada, tipo láser, en el que los haces de luz salen paralelos y por eso no se pierde en las distintas, esa no colimación, entonces lo que podríamos obtener es una imagen con detalle, porque eso es lo característico del rayo láser, ¿no? O sea, un punto a mucha distancia se ve exactamente igual un punto, porque prácticamente no hay apertura entre los rayos de luz. Pero entonces lo que daría es una imagen plana, completamente. No habría distintas intensidades porque no habría pérdida de intensidad según la distancia. Por tanto, no puede ser una radiación que sea colimada y no colimada a la vez. Y una radiación colimada nos daría una imagen enfocada pero no tridimensional, y una no colimada lo contrario. Entonces, últimamente también se está hablando de que en realidad a lo que se parece la síndone es a una fotocopia, pero en el que el origen estaría en el propio cuerpo y no en la parte externa, ¿no? Entonces, también se habla del efecto escáner, ¿no? La impronta sindónica recuerda a una imagen escaneada porque hay una relación de intensidad y relieve y además está enfocada. Esto ocurre cuando se hace una fotocopia o se hace un escaneado, pero evidentemente pensar que esto puede producirse en la Edad Media pues es completamente impensable. Por eso, lo que hay que decir es que desde un punto de vista científico no hay ninguna explicación, no hay ninguna teoría que explique esto, porque además hay una serie de características de la imagen que podríamos citar. Por ejemplo, la ausencia de los laterales. Es decir, la imagen aparece por la parte frontal y por la parte dorsal, pero por ejemplo no aparece ni el lateral de la cabeza ni el lateral de los brazos, aunque sabemos que la sábana ha tocado esos laterales. No hay impronta en los laterales del cuerpo. Si lo hubiera, tampoco habría una imagen enfocada, se vería un borrón. Intentando explicar esto, pues está la teoría que yo creo que es la última que vamos a citar, que es la teoría de John Jackson, el director del equipo Sturm, que elaboró unos años después, pero evidentemente no ha podido realizar, porque el problema de esto es que no se puede realizar en la práctica. Lo que él dijo es que la intensidad de la huella, la relación entre la distancia y la tela que cubre el cuerpo, también podría interpretarse como al revés, como que las zonas más salientes, porque claro, empiezo explicando que su hipótesis es que la síndone se ha desplomado y ha atravesado el cuerpo. Entonces, dijeron, la punta de nariz, por ejemplo, no es que esté más cerca y por eso tenga más intensidad, sino porque ha pasado más tiempo atravesando el lienzo la punta de nariz que los laterales, y por eso habría diversas intensidades según el tiempo que transcurra, que estamos hablando de décimas de segundo, pero el tiempo que transcurra mientras la tela atraviesa el cuerpo. Bueno, esto explicaría, si se pudiera hacer en la práctica, porque puede que se pueda hacer un desarrollo hipotético fantástico, pero no nos lleva a ningún sitio. Pues esta teoría lo que explica es que eso, la tela cae a través del cuerpo, pero no se puede demostrar. ¿Se podría conseguir una imagen con distintas intensidades? Pero claro, eso, ¿qué es decir que la tela se hace mecánicamente transparente y atraviesa el cuerpo? Y además, ¿y qué pasa con la espalda? La espalda pues tendría también que haberse, dijéramos en cierta medida, el cuerpo, según va desapareciendo, haberse incrustado en cierta medida en la tela, y eso todo rápido. Bueno, es decir, esta es una hipótesis, como digo, que no puede llevarnos más allá. Por decir algo, pues por ejemplo también el profesor Ray Rogers era de los que consideraba que tenía que ser una reacción química, pero está demostrado que no hay ninguna reacción química. La última, que sea suficiente, ¿no? Entonces, por último, ahora sí, pues tendríamos que decir que esta es una teoría que se sale completamente de la ciencia, y es la de aquellos que piensan que la imagen se ha producido en el momento en que el cuerpo de Jesús, claro, tiene que ser Jesús, resucitara.
y que lógicamente eso no lo vamos a poder comprobar mientras no haya otras personas que resuciten, y que a lo mejor cuando el día del juicio final la gente resucite, a lo mejor si los que quedan muertos en sus mortajas producen una huella, sería una huella parecida a la síndrome. Bien, pues esto, como sabemos, se sale de la ciencia empírica. Y esto es una cosa que hay que advertir. Yo cuando doy una charla, por ejemplo, en una parroquia, la gente te dice, oiga, pero es que la sábana podía ser, o la imagen de la sábana puede ser consecuencia de una resurrección. Vale, y yo digo, pues tráiganme ustedes una persona que resucite y veremos si produce una huella así. Entonces, lo que sí que es verdad es que como opinar es gratis, pues lo hace todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está dando, ya digo, ahora ya prácticamente no, pero durante un tiempo todo el mundo quería sacar una teoría que fuera la que explicara la imagen de la síndrome. Yo mucho me temo que esto va a ser muy difícil de que se pueda avanzar mucho más en cuanto a encontrar una imagen posible o equiparable a la de la síndrome. Pues bueno, si los creyentes se quieren quedar con la idea de que es fruto de la resurrección, muy bien, pero no lo van a demostrar nunca. Y los escépticos, pues 3/4 lo mismo. Lo que sí que tenemos claro es lo que no es la síndrome. Y lo que no vale es jugar con las cartas marcadas. Es decir, lo que nos interesa es lo que es y lo que no, pues no. Es decir, yo creo que siguiendo el razonamiento que hemos seguido desde el principio, lo que nos dice la ciencia es que no sabemos cómo se ha producido la imagen. Pues el que diga cómo, que lo demuestre, pero demostrarlo supone llevar a la ciencia empírica a una demostración. Por eso, yo recuerdo que hace años, hablando con el padre Carreira, él decía que lo que había que hacer era proponer un concurso en el que se diera, por ejemplo, $1 millón o $1 millón a aquel que demostrara cómo se ha producido la imagen de la síndrome, pero presentaron igual, pero con que teniendo en cuenta que los que presentaron una imagen que no fuera equivalente tendrían que pagar prenda o algo así, ¿no? Es decir, tendrían que, por la pérdida de tiempo que suponía, tendrían que tener algún tipo de penalización. Yo me sumo a esta idea, la verdad es que estaría muy bien. El problema es que no tenemos $1 millón para darlo, pero yo creo que casi seguro que no tendríamos que llevar a entregar nunca esta cantidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda en la última de las charlas de este ciclo, plantearnos quién es el hombre de la sábana santa, porque eso es algo que sí podemos hacer aparte de lo que hemos visto desde el punto de vista de la ciencia empírica. Veremos lo que nos dicen los evangelios, lo compararemos con lo que nos dicen los forenses y veremos si podemos identificar al hombre de la síndrome, aunque no sepamos cómo se produce la imagen. Pues eso lo veremos en la última charla.